responder una pregunta que hubo, no tengo que hablar del ingeniero, una interesante pregunta cuando dijo, ¿qué hacemos o qué está haciendo el Estado del comportamiento, de la conducta de los demás? Pues nada, de ahí parte todo. Fíjense ustedes, en nuestro país, cuando yo terminé mi estudio de psicología en el año 83, se decía que el 60%, un poco más del 67% de los nacimientos en el Perú tenían hogares no constituidos, así era antes. Ahora son hogares disfuncionales. La Universidad Piura hizo un estudio hace unos cuantos años atrás y ahora es el 80%. Quiere decir que de 10 niños, 8 niños nacen y crecen sin la presencia del padre y la madre. Obviamente ahí está el gran problema. ¿Cómo vamos a tener buenos ciudadanos si esos niños han venido muchas veces sin que los padres hayan decidido tener? Ese es el problema medular que el Estado ha descuidado y viene descuidando hasta ahora. Pues ahí tenemos el crecimiento poblacional y el fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad. En la época de Sendero Luminoso, toda la sierra ha emigrado hacia las grandes ciudades, en particular en Lima. O sea, ha crecido enormemente la población. Luego tenemos el incremento del parque vehicular. Ahora, se dice que hay muchos vehículos en nuestro país, no es tanto así. No es tanto así. Nosotros somos 32 millones de habitantes y tenemos 3 millones de vehículos. Esto que hay que ver. Nuestros vecinos, ¿cuánto tienen? Chile, son 15 millones de habitantes, 15 y 16 millones de habitantes, tienen 5 millones de vehículos. Y no tienen el desorden ni el número de accidentes que tenemos en el Perú. Ellos tienen 1.500 accidentes, nosotros tenemos 3.500 accidentes. Como es. 94 accidentes en general, más de 50.000 lesionados, más de 3.500 muertes. Si comparamos con un país europeo, con España, España son 50 millones de habitantes, tienen 35 millones de vehículos y tienen 1.200 muertes. Entonces es enorme la diferencia. Entonces ahí tenemos el grave problema. Tenemos vehículos, no es mucho, pero con todo el desorden que hay, evidentemente es una de las grandes razones de las grandes congestiones. Las carreteras, las vías, tanto urbanas como rurales. Apenas el 9% de las carreteras están concesionadas. Los demás están a cargo de Provías. Y ya sabemos que Provías es una entidad del Estado y sería largo decir las deficiencias que tiene Provías. Pues, lamentablemente eso lo ocurre en las carreteras. Quiere decir que nuestras ciudades y nuestras carreteras no son suficientemente seguras porque falta señalización, no se encuentra en buen mantenimiento, etc. Estamos hablando de todas las causas, estamos analizando rápidamente, porque en cada tema podríamos hacer una media hora. Estamos tratando de avanzar. ¿Qué más tenemos? El perfil del conductor. Hace un par de semanas, un mes pasado, habrán escuchado en la mañana de prensa que nuestro país ha sido reconocido como el segundo país con los peores conductores del mundo. Del mundo. Anoche mandé un artículo a una revista especializada y escribí un artículo sobre los niños que van a regresar al colegio. Y dentro de ellos meto, por ejemplo, el seguridad vial y menciona este tema. Y me dicen, doctor, no está a la frente. ¿Cómo pongo? En su artículo ha mencionado que los conductores son los peores del mundo. La frente no está corroborada. Yo le dije, ¿qué cosa quiere usted? Ya, pues, ponga usted trascendido y se acabó. Al editorio, ponga usted trascendido, no deja de ser cierto. ¿Quiere usted saltar usted a la calle o quiere usted que nos pongan en primer lugar? Entonces, el problema de los conductores en nuestro país, por varias razones. Fácil acceder a una licencia de conducir, no solamente fácil. Recordemos los dinámicos del centro. El Estado, los funcionarios vendían licencia de conducir. ¿Cuánto tendremos en esos 9 años, más o menos, que las escuelas de conductores han estado a cargo de expedir certificados de licencia de conducir profesionales sin haber aprendido un ápice de reglamento? Por lo menos 1 millón de conductores de nuestro país que no saben nada del reglamento nacional de tránsito. ¿Qué es lo que vamos a pedir de ellos? Físico. Y lamentablemente, ese es el perfil de conductor. Actualmente no está superado, sigue siendo lo mismo. Ustedes saben perfectamente, para tener una licencia de conducir, las preguntas, 200 preguntas están en la página web del Ministerio de Transportes, se imprime, verdadero o falso, se practica en la computadora, pasa el examen y aprueba. Y aún así, el Turing dice que del 100% que se presenta como examen de conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, 60% son desaprobados en el primer examen. Y en el segundo examen, el 40%. ¿Y por qué el Estado no exige que lean todo el reglamento? 243 artículos. Que lean todo el reglamento y que sea una pregunta aleatoria a las de 1000 preguntas, mínimo. Pero no
debería hacer, dando las razones. Lo hizo el ministro, yo no soy nada. El gobierno actual, el gobierno precedente, del señor Castillo, ha eliminado el examen para la realidad a la licencia de conducir profesional. Entonces, ¿cómo vamos a tener buenos profesionales si no saben un ápice del Reglamento Nacional de Tránsito, donde están nuestras obligaciones y nuestros derechos? Ese es el gran problema. Entonces, el perfil del conductor es absolutamente reprobable. El desconocimiento de las normas, una actitud de la que genera toda la población. Toda la población. Desconocemos. Es increíble. Nos hemos reunido en el Congreso de la República varias veces con representantes del Ministerio de Educación pidiéndole que incorporen en el sílabus del Ministerio el tema de seguridad vial. Se resisten, no quieren, dijeron, no es necesario una ley, vamos a hacerlo con una resolución ministerial. Hasta ahora estamos esperando. Hay una resistencia del Estado increíble. Entonces, luego tenemos la corrupción. Bueno, la corrupción no hay más que decir, no hay más que decir. O sea, es increíble. En nuestro país hemos llegado al colmo, ¿verdad? Tenemos varios presidentes de la República haciendo cola para entrar a la cárcel, gobernadores, alcaldes, ministros. Esa es la realidad de nuestro país. González Prada, ustedes han leído su libro en la página Tigres, en un discurso del Comité dijo una frase, una muy conocida, ¿no? Donde se hinca sale el pulso, donde se hinca el dedo sale el pulso. Pero una más fuerte, más dura, dice: la generación presente, refiriéndose a su generación, ha comido y bebido hasta saciarse. Ya está dejando a la generación futura sus heces. ¿Quién es el producto de las heces? Nosotros. Esta generación, más de 100 años después. González Prada sabía que nosotros íbamos a ser testigos de que el presidente de la República iba a recibir a la cárcel. Se ha institucionalizado la corrupción. Entonces importa mucho que nosotros, como ciudadanos de bien, evitemos contaminarnos de la corrupción. De eso se trata. Cuidemos a nuestros hijos, las personas que están cerca de nosotros, siendo un ejemplo. No importa que nos digan lo que tengan que decir, no importa. Pero digamos, no, yo me resisto, quiero cuidar a mi generación, quiero cuidar a mi país, quiero cuidar al futuro, quiero cuidar a mis hijos. Tenemos que resistirnos a la corrupción. ¿Qué más? Contaminación del aire. Ni qué decir, ¿no? Dijo en la mañana el ingeniero que no hay control. Entran más 55 marcas en la no hay ningún control. Sin medidas de seguridad, ¿quién mira de contaminación ambiental? El combustible sucio. Solamente tenemos a Perú, pero y Repsol. A ver que vaya Repsol a vender su combustible en España, no va a poder vender. En cambio aquí sí lo hace. No tenemos otra alternativa a comprar ese combustible sucio. Recuerden ustedes que la Convención de Garán García, todavía en la Convención de Fujimori, la Organización Mundial de la Salud exigió al Perú que cambie, que minimice la toxicidad del diésel 2, que en ese momento teníamos. No lo hizo Cunha, partió el tablero, y luego el señor que está escribiendo en la carta, ¿cómo se llama este señor? El Robachino, él pasó por Toledo, pasó por 10 años más, llegó a la García, y él lo único que hizo fue, ¿sabes? Pongan aditivos, y con eso bajamos el motor. Es lo que se ha hecho. Era 5.000 partes por millón de azufre en el Perú, cuando se exigía en ese entonces 500 partes por millón. Ahora se pide 10 partes por millón y tenemos 50 partes por millón. Estamos en lo mismo. La gasolina igual. ¿Qué es gasolina? El gasol, ¿no? Que es el banco de crédito que elabora el gasol. ¿Cuánto es el gasol en nuestro país? ¿Cuánto tiene de gasol? 7.8%. Nada. La gasolina sigue siendo tan contaminada. Bueno, hay mucho que hablar de ello, tengo que hablar. A propósito, no sé si traen la cifra ahí. Mueren más de 9.000. Antes era terminado ahora. 9.000 personas mueren al año por contaminación ambiental. Y nos damos cuenta, niños, ancianos van muriendo. Increíble. Contaminación visual, pues, más que decir, salgan a las calles, van a encontrar enorme cantidad de paneles. Venía el otro día a Cerro Azul, conversaba con un señor que tiene que ver con otras cosas y digo, ya, la norma dice que tiene que estar a 15 metros del final de la calzada. El derecho diría 15 metros, incluso 50 metros en algunos casos. Vean ustedes, los paneles publicitarios están ahí, y no solamente a 2 metros de la calzada, sino han levantado el pedestal y no han puesto el panel ahí en las narices del conductor, para que el conductor vea. Y nadie dice nada. A
A ver que pongan esos paneles en otros países. No lo pueden hacer. En cambio acá funciona, por supuesto, porque funciona la coima. Contaminación sonora. ¿Y qué decir? El claxon. Todo el mundo. Para la enamorada, para abrirse paso, para los pasajeros. Todo el mundo toca claxon. El claxon es altamente contaminante, no solamente contaminante sonoro, hace daño al oído. Hace daño al oído. Hace año pasado, el día 3 de marzo fue el día del oído, pero el día del no oído. Me invitaron a la televisión. Ahí hicimos con un médico que hizo una exposición interesante y yo veía la parte de la norma, que dice la norma. Al igual que en todo el mundo, está prohibido tocar el claxon. Prohibido. Pero todo el mundo tocamos claxon. Yo también seguro que lo he hecho. Todo el mundo tocamos claxon. Yo estaba en Sao Paulo, y le digo al que me acompañaba, aquí bacán, ahí toca claxon. Y le dice al conductor del taxi, señor, el que está a su lado es peruano. Y se está preguntando, ¿por qué los carros no tienen claxon? Y el chofer me mira sorprendido y dice, sí tenemos. Pues llegamos a un semáforo y tocó despacito el claxon para demostrar que tenía claxon. Es increíble. En cambio aquí, utilizamos el claxon para todo. ¿Pero qué dicen las normas? Antes era una infracción grave, ahora es una infracción leve. No pasa nada. Y curiosamente, si esto es terrible, si ustedes entren al anuario de la Policía Nacional y van a encontrar las papeletas que impone la policía, ¿qué infracciones son las? El prescrito dijo que eran 140 y tantos, nos salieron con 126 infracciones de reglamento. De esos 126 infracciones, una de ellas es tocar el claxon en forma innecesaria. Y el otro es tocar el claxon de aire comprimido en la ciudad, donde los camiones, es solamente para carreteras. ¿Qué creen de esas 126 infracciones? ¿Cuáles de las infracciones son las más impuestas? ¿Saben cuál? Eso, es decir, tocar el claxon. Si eso fuera cierto, nadie tocaría el claxon, ¿verdad? Pero ¿por qué esa infracción es el más numerosa? Por una sencilla razón. Cuando la policía viene a un conductor por cualquier infracción, jefecito, una chiquita. El policía, muy buena gente, buenísima gente, se sensibiliza frente a la súplica del conductor. Dice, muy bien, te voy a poner una chiquita y le ponen una infracción que dice. Terrible. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, aquí tienen ustedes un poquito para entender. Lima está entre las 3 ciudades más caóticas del mundo. Lo hizo la Organización Mundial de la Salud en 1914 y lo hizo la empresa holandesa GPS TomTom en el año 2018. Y esto que está más abajo, creo que comento hace un momento, el Perú, segundo país de los peores conductores. Y los mejores conductores, por si acaso, están en Japón. Japón así, con los mejores conductores. Hace algunos años, el diario Comercio me pidió que escribiera sobre el taxi en el mundo. Un concurso de taxis en el servicio de taxis en el mundo. Entonces eso me permitió indagar, averiguar. Y los mejores taxistas del mundo eran los de Londres. ¿Saben por qué son los mejores? Primero, por supuesto, tienen un carro negro, de lujo, ¿no? De lujo. Y el taxista, para ser taxista en Londres, tiene que pagar una garantía de 60.000 euros. Tiene que hablar mínimo 3 idiomas. Igual que en nuestro país. Esa es la verdad. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo lo que hemos analizado rápidamente? ¿No? Los accidentes de tránsito. Aquí tenemos unos datitos, ¿no? 420.000 siniestros de tránsito en los últimos 6 años, 272.000 heridos lesionados, 16.968 fallecidos, 2.900 fallecidos en el año 22, y en enero, solamente en enero 2020. Las cifras las daba el señor, el ingeniero Pedro. Ahí están las cifras frías, ¿no? Días. Cualquier día vamos a ir en la estadística. Esta fotografía que ven aquí, vemos varias veces, es de un bus de transporte público que se despistó en Arequipa. Murieron 44 personas. Creo que todos murieron. Si ustedes ven, el techo del bus, ¿cómo se dice? Salió, porque dio vueltas, etc. Y los asientos están pegaditos a la plataforma del bus.
veces he viajado en bus, muy pocas veces, y las veces que he viajado, ustedes habrán viajado de repente en bus, por lo que yo no viajan en avión, no. Cuando uno viaja en bus, hay vendedores ambulantes que salen al pasillo y dicen, bueno, vienen galletas, venden una cosa, venden otra cosa, venden cremas, etc. Igual que ellos, yo salgo a las ventas. Y bueno, empiezo a revisar si tienen cinturón de seguridad, nadie. Entonces digo, señores, soy fulano de tal, digo, ¿saben qué? ¿Alguien de ustedes puede garantizarme que vamos a llegar bien a nuestro destino? Que no vamos a tener un accidente. El mundo se queda callado. Señores, no. Y luego les explico, señores, ¿por qué no usan su cinturón de seguridad? Si este carro se despista, no por culpa del chofer, sino otro conductor que se cruzó, que está borracho, se puede desquitar y va a salir de la calzada. Si ustedes están sin cinturón de seguridad, van a terminar lesionados o muertos. Pero si estuviésemos cinturón de seguridad, probablemente sobrevivan la lastimación. No usamos el cinturón de seguridad. No usamos el cinturón de seguridad. Sigamos. Ahí está. Podemos andar 2 horas más, 4 horas. Accidentalidad. Ese tema es un tema que me parece sumamente interesante, la accidentalidad. ¿Qué es? Es el número proporcional de accidentes en un lugar determinado tiempo, es decir, el número de accidentes o accidentados con o sin lesiones por el tiempo de exposición al riesgo. Se estima que las tasas de accidentalidad por accidentes de trabajo servirá como referencia para formular políticas y programas destinadas a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así como para superar las implicaciones de estos programas y para identificar áreas particulares de nuestro riesgo. Todo esto que le digo es un concepto literal, si lo traducimos al cristiano, al castellano sencillo, es cómo en un determinado tiempo y espacio se puede medir la accidentalidad cada quien en su empresa. Y se refiere en general. Y esto entiendo, por ejemplo, lo que hemos encontrado la referencia a Buenaventura, seguro que Buenaventura, felicitaciones a ellos, que han ido avanzando, que quisiera también quiero explicar para profundizar más en este tema. Entonces, hay que medir, como ya se ha dicho, y ustedes lo saben perfectamente, la estadística es el punto de partida. Tenemos que tener la estadística y la accidentalidad se refiere a eso, tener esa información, tener esa estadística del tiempo, lugar, del espacio y cómo con esa referencia combatir y minimizar la accidentalidad. Ocurre que tenemos en el Perú el documento, pero está como propuesta todavía, propuesta del indicador de accidentalidad laboral para el Perú. Este documento lo pueden encontrar en la página web, mejor dicho, doctor Google, ahí está todo. Entonces, este es su índice que lo he resumido muy sustancialmente. No lo voy a leer, mejor se los dejo ahí como curiosidad, porque imagino que esta diapositiva van a poder entregarse a ustedes. Y además me está ganando la hora y se quiero evitar. Y vamos a avanzar un poquito. Y existe otro documento, vean ustedes, ya como un documento oficial y formal, pero en nuestro vecino país del sur, en Chile, accidentalidad laboral. Análisis de las causas y las diferentes factores intervinientes. En el evento que estuvimos en Arequipa, recordarás el Misario, un expositor de Chile, y él nos explicaba cómo ellos están aplicando ya esta fórmula, esta forma de analizar la accidentalidad en su correspondiente empresa. De modo que esto es importante. Ustedes tomen este nombre, tomen esta referencia y tienen que hacerlo, pues tienen que hacerlo porque es la tarea de la empresa, ¿verdad? Este contenido también lo vamos a analizar y nos vamos a ir de frente a las estadísticas. Igualmente, las estadísticas también ya nos dijo nuestro amigo Pedrito de mañana. Y qué mejor que dio las cifras oficiales, ¿no? Es increíble la cantidad de muertes que tenemos y las causas también. Algunas voy a analizar yo ahora que voy a avanzar en los accidentes de tránsito, en los cuadros estadísticos, y voy a referirme muy rápidamente, para no analizarlo todo, no voy a referirme directamente sobre los accidentes. Vamos a ver, aquí podemos analizar este cuadrito de causas. Dice acá causas. Imagino que se exceso de velocidad. Imprudencia económica. Las 4 causas es consabido. Entonces, no, esto viene ya del tiempo atrás, sigue siendo lo mismo.
En las carreteras, exceso de velocidad. En las ciudades, imprudencia del conductor. Y luego viene exceso de velocidad. Los dos motivos que provienen de los conductores, exceso de velocidad y la imprudencia del conductor. Después viene la ingesta de licor del conductor. Y luego viene la imprudencia del peatón. Esta información estadística, que lo tengo yo, pero nos ha dicho también el señor Pedro Olivares en la mañana, lo vamos a desmenuzar un poquito. Exceso de velocidad. Pedro dijo que efectivamente en nuestro país se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito. Efectivamente, el decreto que esperamos al 25 de julio de 2021 disminuye la velocidad en las avenidas de 60 a 50 y en las calles cíviles de 40 a 30. No ha sido iniciativa de nuestras autoridades, no ha sido iniciativa de nuestros técnicos, no. Ya en el mundo entero ya está establecido esas velocidades en las ciudades. Porque está demostrado que cuando un peatón es atropellado a 50 kilómetros, cabe la posibilidad de que sobreviva, que tenga lesiones, pero no va a morir. Pero si es atropellado a más de 50 kilómetros de velocidad, pues las lesiones van a ser muy graves o la muerte es inminente. Esa es la razón. Evidentemente es una medida efectiva, muy buena, favorable, positiva para todos, busca la vida. Pero nuestro país es letra muerta, no sirve en absoluto. ¿Por qué? Porque la velocidad no es a ojo de cubero. Pues el policía que se para en la esquina y pone la papeleta, este vehículo me da la impresión que está yendo a 60 kilómetros. No es así. Tiene que ser corroborado por una máquina que se llama control de velocidad o el cinemómetro, que es portátil. La policía tiene, creo, 10 cinemómetros para una ciudad que tiene prácticamente 60 kilómetros de largo y tiene pues 11 millones de habitantes y tiene 1.900.000 vehículos. ¿Qué puede hacer con 10 cinemómetros? Es de risa. Entonces, ¿de qué sirve haber cambiado los límites de velocidad en nuestro país si nadie la cumple? Si ustedes se ponen al pecho, la mano al pecho, estoy seguro también van a tener una respuesta así. Yo también me he respetado la cosa, segurísimo. Yo también también. Entonces, señores, necesitamos controles de velocidad a la manera del Callao. Qué difícil es que nuestras autoridades tomen decisiones tan importantes. Somos la única ciudad de Sudamérica que no tiene semáforos inteligentes, que no tiene control de velocidad, es decir, estamos relegados. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Algo hemos querido, a ver, ¿cómo hincamos esto? Yo hablé con 3 ministros del Interior. ¿Por qué con los ministros del Interior? Porque la ley y el reglamento dice que la autoridad competente para fiscalizar el tránsito es la Policía Nacional. Ellos tienen que intervenir y establecer la infracción en una papeleta de infracción. Así se inicia el procedimiento sancionador. 2 ministros que eran civiles. No, doctor, la municipalidad ya avanzó bastante. ¿Qué siguen haciendo ellos? A la policía hay que darle otra ocupación. Pero los elementos cambian, pero modifiquen pues, la Constitución, modifiquen la ley orgánica de la policía. Quiten pues esa competencia legalmente. No le den una vara y un silbato, es folclórico. Es terriblemente folclórico. Un día almorzaba, desayunaba con un chileno que vino para un evento. Y llega a la mesa un poquito tarde y dice, ¡mucho! Increíble, dice, visto en la esquina un policía tocando silbato. Se mataba de risa. Es que es folclórico. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Hay semáforos inteligentes, controles electrónicos. Antes de la pandemia tuve la suerte de viajar a Panamá para recibir un premio del FIS. Me aproveché para reunirme con algunas autoridades y a la autoridad municipal le dije, señor, no he visto policías en las calles, apenas los jovencitos en el centro de Panamá. Se sonríen y me miran, ¿para qué? Tenemos controles electrónicos. Está repleto de cámaras toda la ciudad. El primer sospechoso que era de Angola, le llega la policía. El primero que vamos a cruzar la luz roja, le llegó la multa. Los peajes circulan sin detenerse. Por Dios, está tan lejos de alcanzar la tecnología. El único que se interesó en la iniciativa fue un general, un ministro del Interior, que era policía, de la Guardia Civil. Y me dijo, hay que hacer estos cambios, tiene razón, vamos a hacerlo.
pero el señor le duró poco tiempo la gestión, porque en su gestión se dio la fuga del señor de cuello blanco y no sé qué, y él tuvo que renunciar a la carga. Es decir, todo quedó solamente así. La Municipalidad de Lima, solamente como referencia, en la Avenida Emancipación, tiene la sede donde está el control de semáforos. Ahí, a ver cuántos monitores habrá, por lo menos debe haber unos 30 monitores. Están sentaditos ahí los ingenieros, empleados, monitoreando los semáforos. Cuando se inauguró ese local, me invitaron a la inauguración, estaba el general de tránsito, y le dije, hola Jorgito, le dije, imagino que ustedes van a estar aquí, son los competentes, son las autoridades competentes. No, me dicen, nos han invitado, me han pedido 2 efectivos. ¿2 efectivos? Sí, quieren que pongamos papeletas, y le he dicho que no. No puede ser. Hablo con el funcionario de la municipalidad. Oye, me dicen que la policía no va a estar acá. Ellos son los competentes. Ustedes son la municipalidad, la autoridad, que tienen que ver, que tienen que iniciar el procedimiento sancionador, ustedes cobren las multas. Pero la autoridad para fiscalizar a la policía. No quieren venir, quieren cobrar. ¿Quién dice la verdad? No sé. Lo cierto es que hace poquito, en esta gestión municipal, en el mes de febrero sería, pedí hablar con el alcalde y me derivó a la gerente del municipio de transporte de movilidad. Entonces, ella está a cargo del ProTránsito. ProTránsito es una nueva institución dentro de la municipalidad que está a cargo de todos los semáforos. Después de la reunión, nos reunimos con todos sus gerentes, estuvimos toda la mañana, me invitaron a pasar a este local que les digo, que estaban monitores. Entonces le dije, ¿quién de ustedes es el ingeniero, el jefe de aquí de este área? Me adoptó el señor. Póngame usted, Paseo Colón y Wilson, quiero que veamos la cámara. Porque está acá cerquita, ¿verdad? Oye, es un pandemonio. Los policías, hasta en la noche, hacen pasar en rojo, favoreciendo los vehículos que salen de la vía expresa. ¿Qué les importa el semáforo que va en el segundo ciclo, en el tercer ciclo? No hay problema, sigue pasando, ¿no? Entonces me puso, cuando entramos con las cámaras a Wilson y Paseo Colón, y le digo, señor, fíjese, usted puede modificar acá el ciclo semafórico, viendo la congestión que sale de la vía expresa. Sí, ¿y por qué no lo hace? No, es que eso significaría, es que tengo que hacer una cosa, otra cosa. La novia no les da la gana. Trabajan sentaditos chateando, cuando deberían estar sentados ahí todos, viendo los lugares álgidos de la ciudad, viendo a ver dónde puedo mover el ciclo semafórico, en horas puntas, ¿no? Le doy 30 segundos más, le doy 10 segundos más, pero no permito que la policía esté peleándose con los semáforos. Es absolutamente un mensaje pero negativo. Ya no, la luz roja ya no significa alto y la verde significa basta, ya no. Vean ustedes la falta de comunicación de nuestras autoridades en este tema. La ingesta de licor, me está ganando una hora, rapidito, Pedrito dijo en la mañana que había sanciones severas, efectivamente, ¿no? No está Pedro, ¿no? Bueno. ¿Sabe qué? La cosa no es así. El Reglamento Nacional de Tránsito dice que se constituye en delito, de acuerdo al Código Penal, con 0.5 gramos de alcohol en la sangre. A partir de ahí es delito. Y a partir de ahí es una infracción al tránsito. O sea, uno puede manejar con 0.3 gramos, no. Con 0.1, tampoco. ¿Por qué? Porque el Reglamento Nacional de Tránsito, en el artículo 88, dice: está prohibido manejar el vehículo con licor. Nada de alcohol. Pero como no está sancionado administrativa y penalmente, maneje nomás, no hay problema. No se aplica el reglamento en su verdadera exigencia. ¿Qué pasa con lo que conduce en estado de ebriedad, infracción generosa? La policía los fines de semana va barrando con su alcoholemia, hacen operativos 1, 2, 3 a la comisaría, dosaje etílico, hagan el parte, hagan el informe, pasen al fiscal, llega al fiscal y ahí se detiene el caso. ¿Qué pasa? Las estadísticas de la policía dicen que ellos intervienen un promedio de 12.000, 13.000 conductores en estado de ebriedad. ¿Qué dice el Código Penal?
Un conductor de vehículo particular, si conduce en estado de ebriedad, tiene pena privativa de libertad de un mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año. Si es conductor de vehículo de transporte público, del Código Penal dice mínimo 1 año y máximo 2 años. Entonces la pregunta obvia es, ¿cuántos están en la cárcel, siquiera una semana, por conducir en estado de ebriedad? ¡Ninguno! No hay uno solo. No hay uno solo que esté en la cárcel. ¿De qué sirve entonces el Código Penal que diga el mínimo y el máximo? ¿Para qué? El fiscal, cuando recibe el informe de la policía, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, porque es su competencia, lo acoge bajo el principio de oportunidad por tratarse de un vehículo, de un delito menor. Y como es un delito menor, él, a nombre del Estado, hace un acta. Yo, fulano de tal, fiscal de fondo, fulano de tal, también, él reconoce haber manejado un estado de ebriedad, por tanto, a nombre del Estado, yo lo sanciono con 200 soles de multa. Se acabó el acta, firme acá. Mucho gusto, señor, retírese. En eso termina quienes conducen en estado de ebriedad. Quienes conducen en estado de ebriedad y participan en un accidente de tránsito, hay una sanción administrativa severa que es la cancelación de la licencia de conducir. ¿Van a la cárcel? Tampoco. ¿Cuántos de esos han sido suspendidas, canceladas su licencia? Probablemente la gran mayoría. ¿Pero qué pasa? Siguen manejando igual. Hace algunos, ya será 1 año, 2 años, encontramos un caso de un señor que tenía 7 papeletas. Una, por conducir en estado de ebriedad, participar en un accidente de tránsito. Tenía 3 por conducir sin licencia de conducir. Y las demás eran la infracción M4 por conducir teniendo la licencia suspendida o cancelada. Que la infracción M4, que conlleva también la cancelación de la licencia de conducir. Díganme ustedes, ¿después qué? Nada. Le pueden poner 50 papeletas M4 por conducir con la licencia suspendida y cancelada y no pasa nada, ahí termina todo. ¿Qué le cuesta al Estado? Y esto hablamos en reunión de trabajo en el Ministerio de Transporte, ¿sabes? Estando Pedrito. Lo expusimos, por supuesto. Oigan, modifiquen pues el reglamento. Pónganle pues una multa más elevada y sancionen al dueño de ese vehículo. Para que por lo menos digan, oye, la multa es demasiado, no puedo dar de mi carro. Si es mi carro, no puedo manejar, pues es mi licencia suspendida. En España es delito. En España han conseguido incorporar en su Código Penal el delito contra la seguridad vial. Voy a hacer mi tesis de maestría va en ese sentido. Mi tesis de maestría es modificar el Código Penal e incorporar el delito contra la seguridad vial. No sé si servirá, de repente va a ser un enunciado, pero por lo menos hay la voluntad de cambiar. De modo que, señores, en nuestro país la conducción de ebriedad es recurrente porque no hay una sanción efectiva y real. La cuarta causa por los cuartos, en el 4 lugar están los peatones. Los peatones pues, deambulan por donde quieren, no respetan el semáforo, etc. Ocurren los atropellos, por supuesto, porque el peatón tampoco no conoce la norma. Y es bueno decir que si el juez o el fiscal que están enterados de la norma, sencillamente lo pueden exculpar de responsabilidad del conductor. Yo tengo un caso. Ingeniero cruzaba la entrada Avenida Benito Arce, gira a la izquierda y repentinamente entra una señora y 2 jóvenes cruzan la vía. La señora frena el conductor y la señora se cae. Los jóvenes llegan a cruzar. Regresan los jóvenes, señora, se cayó el chofer, se detuvo a la derecha. Señora, ¿qué pasó? Pero no le he tocado. Sí, no me ha tocado nada, pero me ha asustado. Pero vamos a la clínica, tengo seguro, tengo zona. Los chicos dijeron, sí, señora, vaya usted. Cuando suben al auto, que lo está llevando a la clínica y le dicen, no, llévenme a Javier Prado. Llama por teléfono, me ha atropellado un carro, estoy yendo a la clínica. Llegan a la clínica de Javier Prado, médicos, había una camilla, había silla de ruedas, un montón de gente esperando. Y el ingeniero dijo, ¿qué le ha pasado? La señora se baja del auto sin ninguna ayuda y la suben en una silla de ruedas y se la llevan. ¿Qué era? La señora trabajaba en la clínica Javier Prado. Preguntó el ingeniero, señor, quiero saber el diagnóstico, por favor, quiero ir a trabajar. No le daba. 1 hora, llamó a la policía, vino la policía, le tomó los datos.
la declaración para que vea la comisaría. Se fue a trabajar, dejó su tarjeta y dijo, voy a regresar, por favor, vengo a las 6 de la tarde, me avisa cómo está la señora, o le llamo por teléfono. Regresó el ingeniero, sigue en observación. Qué raro, sigue en observación. Entonces dejó ahí la cosa, dejó su teléfono, pasaron como 15, 20 días y le llegó una carta notarial. Ingeniero fundamental, que me roto el tabique, me roto esto, páguenme 50.000 soles. Y me llama el ingeniero que trabajó conmigo, el ingeniero tránsito. Me dice, ¿tú qué hago? Tranquilo, vamos a contestar la carta notarial. Contesté la carta notarial y dije, señor, no voy a pagarle nada hasta que el autor establezca mi responsabilidad. No contestó. Pasamos al fiscal le expliqué. Quiero que entiendan esto bien clarito, porque quiero ser neutral, ni a favor ni a uno ni a favor de otro. El lugar para que crucen los peatones es el crucero peatonal. En esa intersección, por donde iba la señora, no había crucero peatonal. ¿Por qué? Está muy bien señalizada esa intersección. Porque el conductor puede girar a la izquierda. Tiene derecho, que había gira para que baje la velocidad, había una señal de pare, él hizo lo mismo, paró, bajó la velocidad, y cuando gira puede girar a la izquierda porque veía que había espacio para que él entre a la izquierda. Entonces por eso giró, y los peatones cruzaron, donde no estaba pintado el crucero peatonal. El crucero peatonal estaba al otro lado. Tenía que caminar por el crucero peatonal, cruzar Benito Arce y continuar por su destino. Entonces le expliqué al fiscal, hasta la foto. La infracción es de los peatones. ¿Qué dice el reglamento cuando habla de los peatones? Dice, el peatón tendrá preferencia de paso, siempre y cuando cruce la vía donde corresponde, cruce por el puente peatonal, respete las señales, no cruce entre vehículos. Es solamente el conductor el que tiene responsabilidad, también el peatón. Para que estén enterados, es importante leer el reglamento de de tránsito. Mañana van a tener en el stand de persona. Bueno, entonces, sigamos. Esas son las consecuencias que ustedes van a ver. No. Bueno, aquí están. Estas referencias, los voy a dejar acá, por favor. Aquí hemos sacado justamente Buenaventura. Todas las acciones que se pueden hacer en la empresa y qué medidas se puede adoptar. Por ejemplo, en el caso del licor, ¿no? Hoy en día hay aparatos que se instalan en la cabina del vehículo que la máquina no va a prender si es que el conductor tiene aliento alcohólico, etc. ¿no? Entonces, de esta partecita me van a disculpar, pero que les den las diapositivas para que lo puedan leer. Ay, no. Estos son los reglamentos, estos son los reglamentos de la ley. Son 8 reglamentos de la ley del 181, que la ley marco sigue siendo la ley marco de la ley del 181. Entonces, ¿cuáles son el reglamento nacional de tránsito? Que nos involucra a todos, conductores y peatones, todos estamos involucrados, ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal, scooter, todos estamos ahí. Por eso es importante. El reglamento nacional de administración del transporte, el reglamento nacional de vehículos, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, de ferrocarriles, de caracterización vial, estos 8 reglamentos son de la ley, todos ellos. Imposible que analicemos ahora, en otro momento para no olvidar. Sigamos, estos son otras normas, tenemos infinidad de normas. Oiga, solamente partiendo del artículo 11 de la ley. La ley dice que le día a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, se pueden emitir normas en su jurisdicción sin contravenir ni desnaturalizar la presente ley y su reglamento. Así es el artículo 11. Pero los gobernadores y los alcaldes sacan todas las ordenanzas que quieren, lo que les venga en gana. Y en mi jurisdicción, esto es ley, y lo aplican. Y mal aplicado, ¿cierto? Como esas habrán visto en Lima, que se los llevan a los depósitos, ponen multas de 700, 1.200 soles, en el caso de la Victoria, por ocupar espacio público. No es estacionamiento, no son la ley, utilizar el espacio público. No estamos aplicando el reglamento, estamos aplicando a nuestros. Pero ya hemos coordinado con la Defensoría del Pueblo, ya se presentó la acción de inconstitucionalidad. Lo íbamos a hacer nosotros, lo dijimos a la Defensoría, ustedes son, no necesitan 5.000 firmas, háganlo. Entonces ya se encaminó esa acción de inconstitucionalidad. Luego tenemos de los autos colectivos. Los autos colectivos. Ya se formalizó, ¿verdad? La ley. Lo hizo el gobierno anterior, el señor Castillo. El señor que estaba ahí, director general de tránsito, era el presidente de la Comisión de Transporte. Yo lo increpé a él en una reunión.
Usted ha logrado esta ley haciendo daño a nuestro país, porque al autorizar a los otros colectivos en las carreteras, están poniendo en peligro toda la transitabilidad en las vías. ¿Por qué el auto colectivo? ¿Por qué existe el auto colectivo en las carreteras? Porque es sencillísimo de explicar. Porque no tenemos terminales terrestres, no tenemos grandes terminales terrestres. Entonces, hierbateros, imaginemos hierbateros. Hierbatero termina en La Molina, ahí están los buses que van a salir de Huancayo. A 10 metros están los autos colectivos. ¿Qué hacen los buses? Esperan llenar el bus. Y pueden llenar en 1 hora, en 2 horas, las obliga a salir a la hora, nadie. ¿Por qué? Porque no hay quien gestione el transporte interprovincial. En cualquier otro país, ustedes han viajado por el mundo, los terrapuertos funcionan igual que el aeropuerto. Entonces las empresas que tienen que circular por la carretera tienen que tener su horario de salida. Señor, su horario es a las 8. Pero tengo apenas 4 pasajeros. Tiene usted 8 en punto, sale usted con o sin pasajeros. Tienen que salir. ¿El avión espera llenar sus pasajeros? No, no es cierto. Pues igual, así debe ser también en los terrapuertos. Pero no hay en muchos países, no existe. Y como el pasajero no quiere esperar sentadito ahí 1 hora, media hora, el auto colectivo está al costado. Esa es la razón del auto colectivo. No es otra cosa, porque una gestión de transporte en las carreteras no existe. Y este tema no le digo a ustedes, lo he dicho 1000 veces a las autoridades. Y no tiene que ser el Ministerio de Transporte, tiene que ser la municipalidad, hagan un terminal terrestre, pónganlo en licitación y que haya alguien que invierta la plata y que cobre por eso, como las cosas funcionan muy bien. Un privado se funciona las cosas bien. Pero no más. Podemos seguir hablando de otras cositas más, pero vamos a avanzar porque nos está ganando la hora. Así queda. Ay, qué pena. Es que esta conferencia está muy preparada para 2 horas. Estamos terminando. Aquí esto les habló Pedrito, que es de la ONU, ¿verdad? De la ONU, el documento de la ONU. Pasó 10 años y no pasó nada. En nuestro país no pasó. Vino otro plan el año pasado, que también nos mostró Pedrito, que va al 2020, esto no retrata, 21-20, que nos mostró en la mañana. Igual, ellos están haciendo planes. Lo que sí es cierto, por ejemplo, el observatorio, es un buen trabajo. La idea de implementar esta nueva institución de seguridad vial, que está brillante, hemos participado en la reunión del trabajo, pero el dinero no puede estar acá con el Ministerio de Transportes, uno más no. Así como la Sutran o la ATO, no. Si va a ser un ente supervisor, un ente que vea todo el sistema de seguridad vial, por lo menos que esté a cargo del despacho del primer ministro, ¿no? Eso que nosotros hemos opinado. Estos son los 8 puntos que habla en este documento que nos ha mostrado Pedro en la mañana. Nosotros, ¿qué consideramos con esto estoy terminando? ¿Qué cosas se puede hacer ya? Por ejemplo, en el Congreso hay que modificar las leyes. Hay que modificar unas leyes. Primero, para establecer las multas. Nosotros logramos que tuvieran jueces especializados en tránsito y seguridad vial, su impulso del cruzado. Ya están los jueces. Pero solamente ven asuntos penales civiles, los administrativos no. ¿Por qué? Porque el juez, el presidente de la Corte Suprema, no quiere implementar sus juzgados. He hablado 2 veces con ellos. No sé qué más habría que hacer. ¿Por qué? Para que las papeletas no lo vea la misma parte, si la municipalidad es el interesado. Ellos todos van a reclamar a veces infundado. En cambio, si hay una tercera autoridad, pues esa resolución no trae ninguna valor, sino que ver el juez. Y el juez podría dirimir con mayor criterio de equidad. El Congreso de la República hay que modificar varias normas ahí. Bueno, el Poder Ejecutivo, hemos hablado de la ANTO, hay que dar de manera institucional. El Poder Judicial, que acabo de mencionar, es que hay que implementar los juzgados de tránsito. Al Ministerio Público, hay que quitarle eso de que hacer el principio de oportunidad. No, señor, mal usado. Las políticas del Estado, esto se resume, establecer políticas de Estado, revisión integral de la normativa vigente, plan estratégico de gestión, fiscalización electrónica. Si no hay fiscalización electrónica, esto no va a caminar. Señores, al despedirme voy a contarles una metáfora. Esta metáfora que les voy a contar, lo he contado varias veces, les he alguna vez mucho. Esto está en el libro, La magia de pensar en grande. Hace 43 años me regalaron este libro. Lo leí una vez, y lo leí 2 veces, y cuando puedo, con la Biblia de vez en cuando lo agarro y le doy una leída. Interesante, antiguo este autor, un filósofo, ya murió, David Joseph Watt, 1927-1815. En una de sus páginas dice esto: era un trabajador, o eran 3 trabajadores de conjunto.
y estaban levantando una pared. Los tres hacían exactamente el mismo trabajo, colocar ladrillos uno sobre otro. Y si queremos ampliar nuestra metáfora, podría ser ingeniero, podría ser docente, podría ser policía, podría ser cualquier ocupación. Pero nuestro personaje va a ser un trabajador de construcción civil. Entonces se le preguntó al primero, ¿qué haces? Y dijo, estoy colocando ladrillos. Ciertamente es lo que hace, colocar ladrillos uno sobre otro. Se le preguntó al segundo y dijo, ¿qué haces? Y él dijo, estoy ganando mi jornada. Ciertamente estaba trabajando y estaba generando su jornada. Se le preguntó al tercero y a la pregunta que le dice, ¿qué haces? Él dijo, estoy construyendo el edificio más grande y más hermoso de la ciudad. Señores, esas tres respuestas están en cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿cómo es que respondemos a esa pregunta? ¿Qué clase de trabajador somos? ¿Qué clase de gerente somos? ¿Qué clase de empresario somos? ¿Qué clase de funcionario somos? ¿Somos ese funcionario que dice, bueno, llego puntualmente, me siento acá, eso es las cosas? No, ¿qué le importa? O el segundo dice, ya llega el fin de mes, viene mi sueldo. O somos el tercero que dice, estoy construyendo el edificio más grande y más hermoso de la ciudad, el país más grande y más hermoso, la sociedad más grande y más hermosa, porque es mi patria, mi Perú. Aquí está mi historia, este es mi sueño. Pidamos a la providencia para que ustedes tengan fuerza y se animen